Física para bachillerato. Cambios de fase, también denominado cambio de estado. Conocemos en la vida cotidiana algunos cambios de estado naturales para nosotros, la fusión o la evaporación del agua. Hay en sí 4 estados de agregación de la materia o de estado, que son el sólido, el líquido, el gaseoso y el cuarto estado, el plasma. El sólido, líquido y gaseoso se puede dar los cambios de fase entre estos estados por la simple absorción de calor o liberación de calor. Para el cuarto estado, el plasma, se requiere otras condiciones de presión y temperatura para romper la ionización o cambiar la ionización de los gases. Hablemos, ya que estamos hablando de calor y energía interna, de los cambios de fase entre los otros 3. De sólido a líquido, que se le denomina comúnmente como fusión; de líquido a gaseoso, que es vaporización o evaporación, como quieran llamarlo; y uno más, de sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido, que se llama sublimación. En estos 3 casos es debido a la absorción de calor, a que recibe calor, a que el sistema requiere calor, entrando calor al sistema para producirse estos cambios de fase. En tanto que los procesos inversos de gaseoso a líquido, que es el inverso de la evaporación, este inverso se llama condensación, cuando el gas se convierte en líquido, y el inverso de la fusión, en este caso cuando el líquido se convierte a sólido, se llama solidificación. En estos 2 casos se da la liberación de calor, o que se extrae calor del material. Sabemos que la energía interna, vamos a ver una animación en GeoGebra, sabemos que la energía interna, cuando introducimos calor a un cuerpo, se incrementa la temperatura, además se incrementa la energía interna de los cuerpos, de las moléculas, y como en un sólido que tenemos que las moléculas se encuentran fijas en un lugar debido a la fuerte fuerza, la fuerte interacción entre las moléculas que no les permiten desplazarse, están fijas pues en un cierto lugar dentro de un sólido. Llegado a una temperatura adecuada, estas moléculas sabemos que están vibrando, pero lo hacen en su lugar. Podemos incrementar esta vibración hasta romper estos fuertes enlaces moleculares cristalinos y que las moléculas puedan desplazarse con cierta libertad, no demasiada, se pueden desplazar, y a esto se le denomina estado líquido. Si seguimos incrementando la energía, llega un momento en que incluso esta libertad que tenían las moléculas para desplazarse se eleva todavía más, se hace más grande esta energía, de tal manera que cambia el estado al estado gaseoso. Estas 2 etapas en las cuales se rompe la estructura cristalina cambiando de sólido a líquido, y la otra para cambiarlo de líquido a gaseoso, se dan en los diversos materiales a temperaturas muy específicas. Así, aquí podemos poner la misma animación, la misma presentación, pero ahora estática, entre sólido, líquido y gaseoso, donde las flechas nos señalan la libertad de desplazamiento de cada uno de ellos.
siendo mayor en el gaseoso y menor en el sólido, aunque siempre hay vibración, como lo hemos dicho. Hemos dicho que el punto de fusión o de ebullición es una temperatura exacta. Se da a una temperatura exacta a la cual ocurre el cambio de estado, ya sea en la fusión, cuando se cambia de líquido a sólido o de sólido a líquido, o el de ebullición, donde se cambia de estado gaseoso a estado líquido o viceversa. Y es específica para cada sustancia o material y condiciones de presión. Donde más se notan las condiciones de presión es en los gases. En la siguiente tabla se presentan los puntos de fusión y evaporación en condiciones normales. Vamos a ver ahorita la tabla, pero importante. No puede existir un cambio de fase si no se ha alcanzado previamente la temperatura adecuada. Lo dijimos, lo recalcamos. Aún en los procesos más rápidos, debe existir una secuencia de cambios de temperatura y cambios de estado o viceversa. Esto significa también que es imposible hablar de cambios de temperatura puros, que haya solamente cambios de temperatura y que incluyan puntos de fusión o vaporización. Eso no es posible. Se tiene que dar la secuencia de procesos. Antes de ver la tabla, veamos primero lo que significa calor latente. Calor latente, como siempre hemos dicho a lo largo de los cursos de física, es que la naturaleza se nos presenta en forma de derivadas para variables continuas y de diferenciales o diferencias en el caso de variables discretas. En este caso es una variable continua y sería la derivada o la variación, la razón entre las variaciones del calor con respecto a la masa. Cuánta cantidad de masa se convierte de un estado a otro cambiando su temperatura. Este es el calor latente. En el caso de que sea de sólido a líquido o de líquido a gaseoso, se llama calor latente de fusión. Y en el caso de que sea de gas a líquido o de líquido a gas, se llamará calor latente de evaporación. También, como siempre lo hemos dicho en los cursos básicos, esta derivada la podemos trabajar en una forma ideal, y o bien como promedio. En este caso, entonces lo vemos nada más como variaciones y me quedaría la cantidad de calor necesaria para convertir una cierta cantidad de masa de un material. Ese sería el calor latente de fusión o de evaporación. Así que simple y sencillamente ese calor necesario lo podemos escribir como masa por el calor latente de fusión o de evaporación. En estas ecuaciones, pues entonces escribimos Q, será nuestra variable para el calor, M para la masa y LF para el calor latente de fusión o LB para el calor latente de vaporización. Bien, debido entonces a estas ecuaciones, el calor latente de fusión o de vaporización tiene las unidades de joules sobre kilogramos en el caso de que estemos hablando en el sistema internacional o calorías por gramos en el sistema CGS, o bien BTUs sobre libras en el sistema inglés, donde el calor, como ya lo hemos visto en las clases anteriores, está en joules, calorías y BTUs respectivamente en los tres sistemas, y la masa en kilogramos, gramos o libras respectivamente en los tres sistemas. Ahora sí, podemos ver los calores de fusión. Estamos viendo aquí que es muy específico con respecto a la sustancia. Por ejemplo, el que tiene un punto de fusión más bajo, es decir, la temperatura a la cual cambia de estado sólido a líquido más baja, es por ejemplo el helio, que se encuentra muy cercano al cero absoluto. Recuerde que el cero absoluto es menos 273 grados Celsius. La tabla está en grados Celsius, o sea que apenas unos 3 grados o 4 grados un poquito más de 3 grados después del grado absoluto,
se da el cambio de sólido a líquido en el helio líquido tendríamos en esa temperatura. En tanto que, viendo inmediatamente el punto de ebullición del helio, 268, solamente se incrementa la temperatura un poquito más de 1 grado y ya cambia de helio líquido a helio gaseoso, y así ya va a permanecer en las siguientes temperaturas hasta la temperatura más alta que pueda ocurrir en el universo. Bien, y el que requiere mayor temperatura para su punto de fusión parece en esta tabla que es el cobre. 1080 grados para que se dé el cambio Celsius, para que se dé el cambio de líquido a sólido o de sólido a líquido. En tanto que para el mismo cobre se requiere una temperatura de casi 2000 grados más o sea 2870 grados para que pueda pasar de cobre líquido a vapor de cobre, y así para diferentes materiales. Estos serían los puntos de fusión. Recuérdese, para que haya un cambio de estado se tiene que llegar a estas temperaturas para poderse efectuar. No se pueden efectuar cambios de estado a otras temperaturas diferentes de estas. Los gases dependen de la presión. Los puntos de fusión cambian con la presión. Con los sólidos y los líquidos no es tan observable este fenómeno, pero con los líquidos y los gases sí, con los sólidos casi no. Entonces el agua, 0 punto de fusión, pero a presión atmosférica. También los gases aquí se refieren a presión atmosférica, y su punto de ebullición es a presión atmosférica, 100 grados a una presión de una atmósfera. Así que para diferentes presiones, tanto en los líquidos como en los gases, tiene que cambiar esta tabla. Bueno, así que estas tablas comúnmente se dan a condiciones normales de presión, o sea, a una atmósfera. Y también aquí aparecen el calor latente de fusión, que viene en las columnas 3 y 4, y el calor latente de vaporización 6 y 7, en las columnas 6 y 7, en diferentes sistemas, en el sistema internacional, Joule sobre kilogramo, o en el sistema CGS, calorías sobre gramo. ¿Cuál es el que requiere mayor cantidad de calor para cambiar de sólido a líquido o de líquido a sólido? Vamos a ver quién es. Parece ser que es el amoníaco, ¿verdad? Son 108 calorías por gramo, es el que requiere más calor para hacer esa transformación, en tanto que el que requiere más calor para hacer la transformación de líquido a vapor o viceversa parece ser que es el cobre, 1130, en esta tabla, claro. En tanto que el que requiere menos cantidad de calor para hacer esa transformación de estado, parece que es el helio, 1.25, en esta tabla, claro, hablando de esta tabla. Y lo mismo, el que requiere menos calor para hacer la transición entre el estado líquido y gaseoso, es el mismo helio, con 5 calorías apenas para liberar o absorber en estos cambios de estado. Se puede seguir estudiando esta tabla, algo muy interesante. Lo podemos ver cómo es el calor latente entre los 3 estados, y vemos que siempre se requiere menor cantidad de calor para hacer la transformación de fusión que la de vaporización. Se requiere menos calor para hacer la transformación de líquido a sólido y viceversa que la necesaria para hacer la transformación de vapor a líquido o viceversa. La dirección del calor. También ya hemos utilizado una convención para trabajar matemáticamente con el calor, y habíamos dicho que si el calor entra al sistema
lo íbamos a tomar como positivo y si salía negativo. Esta es una convención, se puede cambiar en el momento que uno lo requiera, siempre y cuando, bueno, durante todo el problema se utilice, durante toda la realización de un problema se haga la misma convención de signos. De tal manera que el calor en valor absoluto, el calor de fusión y el de solidificación es igual al de solidificación, igual al de vaporización con el de condensación, salvo que las direcciones o signos son opuestos. Con esta convención, el calor de solidificación nos va a quedar negativo y lo mismo que el de condensación, solidificación y negativo. Es necesario recordar eso porque en las fórmulas tenemos que utilizarla de esta manera, ¿sí? Siempre con una convención. Bueno, supongamos que queremos resolver un problema, es conveniente realizar un diagrama de los procesos térmicos. En este caso, vamos a suponer que tenemos un sólido a una cierta temperatura que todavía no es ninguna de las temperaturas para su cambio, bueno, temperatura de fusión para cambiarlo a estado líquido y que lo queremos llevar al estado líquido. Bueno, primeramente tenemos que cambiarle su temperatura hasta que llegue a la temperatura del punto de fusión. Eso es a través de un proceso de cambio de temperatura que ya conocemos nosotros, MC delta T, de la clase, de las clases anteriores. Ahora sí, una vez que ya lo tenemos el sólido en el punto de fusión, punto de temperatura de fusión, vamos a hacer un cambio de fase. Pido disculpas por utilizar el delta para el cambio de fase, nada más con los efectos de ser más compacta la notación, pero aquí no significa un incremento, sino un cambio nada más, cambio de fase. Y lo cambiamos de fase a la misma sustancia, obviamente, pero en estado líquido. Ahora lo vamos a cambiar al estado líquido. Hay cambio de fase, pero no cambia la temperatura. Está a la misma temperatura del punto de fusión. Dijimos que los procesos no pueden ocurrir de manera instantánea ni en el mismo momento tampoco. Por lo tanto, aquí hay solamente un cambio de fase. Ahora sí, una vez que ya cambió de fase a estado líquido, lo podemos llevar a otra temperatura. Supongamos que lo queremos llevar a la temperatura de ebullición. Entonces lo subimos a la temperatura del punto de vaporización por un cambio de temperatura, que es la fórmula conocida ya por nosotros. Y ahora supongamos que lo queremos cambiar de fase, ya está a la temperatura del punto de vaporización, por lo tanto ya puede haber un cambio de fase y va a estar en estado gaseoso a la misma temperatura del punto de vaporización. Y por último, puede suceder que queremos elevar todavía la temperatura de esta sustancia que está ya en estado gaseoso, pero a una temperatura más alta, hasta una temperatura P. Y aquí ya tenemos entonces todo un proceso complejo, desde sólido hasta gaseoso, a unas temperaturas determinadas. Observemos aquí en este caso de los diagramas que mientras se conserva el mismo estado de la materia, puede haber cambio de temperatura. Líquido, líquido, cambio de temperatura. Gaseoso, gaseoso, cambio de temperatura. En tanto que cuando cambia de estado, o sea, de sólido a líquido, solamente hay cambio de fase y la temperatura se queda igual. Hay cambio de fase, la temperatura es la misma, ¿sí? Así que si hay cambio de fase, no hay cambio de temperatura, y si hay cambio de temperatura, no hay cambio de fase. Si nosotros realizamos ese proceso de izquierda a derecha, como aparece aquí, como lo dijimos hace rato, el sistema va absorbiendo calor. En tanto que si nosotros deseáramos pasar a hacer el proceso invertido, en ese caso iría cediendo calor. Absorbiendo, lo podemos decir que va ganando, que se le va introduciendo calor. En caso de que va cediendo calor, decimos que va liberando calor o que va perdiendo calor el sistema. Bien, entonces, en resumen, si hay cambio de temperatura, la fase no cambia. Si hay cambio de fase, la temperatura
Si hay cambio de temperatura, la fase no cambia. Si hay cambio de fase, la temperatura no cambia. El signo del calor en un cambio de temperatura nos va a surgir a partir de la ecuación. No es necesario que nosotros lo tomemos en consideración si es en un sentido o si es en otro. Solita la ecuación nos va a determinar el signo. En tanto que el signo de calor en un cambio de fase sí lo debemos nosotros incluir. Debemos saber si vamos en este sentido de absorción o si vamos en el sentido de liberación de calor. Positivo en un caso, negativo en el otro. Así que en el caso de fusión y de evaporación, el signo lo tenemos que considerar positivo en el cambio de fase, y en la condensación y la solidificación lo tenemos que poner nosotros como negativo. Vamos ahora a resolver problemas. Ya tenemos nosotros nuestra ecuación desde los videos anteriores del cambio de temperatura. La cantidad de calor se calcula con la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. También sabemos que podemos usar el principio de conservación de la energía, que dice que en un sistema cerrado el calor que se gana o que absorbe una parte del sistema siempre lo hace a expensas de la pérdida de calor en otra parte del sistema. Así que calor ganado debe ser igual al calor perdido en valor absoluto, y el calor viaja en sentidos opuestos. Nosotros decidimos a qué calor le ponemos el signo negativo. Y nuestra nueva ecuación para el cambio de fase, que es Q calor igual a M por el calor latente de fusión o de ebullición, dependiendo del proceso en el que estemos trabajando. ¿Qué cantidad de calor es necesaria para fundir 350 gramos de hielo a menos 20? Menos 20 grados Celsius, resolvamos este problema. Bueno, dice que es hielo y que la masa son 350 gramos de hielo, que su temperatura inicial está a menos 20 grados Celsius, y como se va a fundir, entonces tiene que llegar a la temperatura del punto de fusión. En este caso, para el hielo o el agua es 0 grados Celsius a presión de una atmósfera. Así que el diagrama sería llevar hielo de menos 20 grados Celsius primeramente a hielo a 0 grados Celsius, porque no lo podemos fundir, dijimos nosotros, a cualquier temperatura, tiene que ser a la temperatura de fusión, a través de un proceso de cambio de temperatura. A esto lo podemos resolver con nuestra ecuación clásica, mc delta T, y le podemos llamar también que sea en la primera etapa del proceso. Así que vamos a requerir el calor específico del hielo, que es 0.5 calorías por grado Celsius. Ya una vez en la temperatura de fusión, ya se puede fundir, ya puede cambiar de estado, ya podemos utilizar un cambio de fase en esta etapa, que sería la etapa 2, y cuya ecuación es masa por calor latente de fusión. Así que requerimos el calor latente de fusión, que podemos buscar en nuestra tabla, que son 80 calorías para el agua o el hielo por gramo. Sustituyendo los datos en cada uno de los procesos, en el primero del cambio de temperatura, el calor me va a dar 350 gramos por 0.5 calorías por grado Celsius por el cambio de temperatura. La temperatura final es 0 menos la temperatura inicial, que es menos 20. Recordemos que para resolver ecuaciones aritméticas tenemos que cumplir las reglas de jerarquías de las operaciones, y en este caso tenemos que trabajar dentro de este paréntesis. Sabemos que para desaparecer este paréntesis tenemos que resolver la ley de los signos. Menos por menos me da más, así que me quedaría 0 más 20, que es 20. Por lo tanto, me queda que el calor en la primera etapa sería la multiplicación de 350 por 0.5 por 20. 0.5 es la mitad de 20 son 10 por 350, me da 3.500 calorías. Para la etapa 1. Para la etapa 2, que fue la de cambio de temperatura. En la etapa 2, que es cambio de fase, utilizo la ecuación M por LF. M son 350 y el calor latente de fusión son 80, como buscamos en las tablas.
y habría que multiplicar 350 por 80. 350 por 80 son 28.000 calorías. Por lo tanto, el calor total, que es la suma de las dos etapas, el calor requerido en las dos etapas, son 3.500 calorías más 28.000, me da 31.500 calorías el proceso completo. Ejemplo número 2. ¿Qué cantidad de calor es necesario para vaporizar 200 gramos de agua a 0 grados Celsius y elevarlo a 100 grados Celsius? Claro, a 100 grados Celsius no era necesario que me dijeran. Sí, la temperatura del agua sí, pero la de vaporización pues no, porque sabemos que el punto de vaporización es 100 grados. Si fuera a vapor a mayor temperatura, sí sería necesario que nos lo indicaran. Bueno, la masa de agua son 200 gramos, la temperatura inicial es 0 y la temperatura del punto de vaporización es 100. El diagrama sería de agua de 0 grados a través de un cambio de temperatura a agua a 100 grados Celsius en el proceso 1 utilizando la ecuación de cambio de temperatura. Por lo tanto, requerimos el calor específico del agua, que es una caloría por gramo grado Celsius, que es precisamente la definición de caloría. O de dónde podemos utilizar la definición de caloría. Y después, con un proceso de cambio de estado, pasarlo de agua a 100 a vapor a 100 grados Celsius por un cambio de fase en la etapa 2 con la fórmula de calor igual a M por calor latente de vaporización. Así que requerimos el calor latente de vaporización del agua, que son 540 calorías por gramo. Así que la primera etapa serían 200, sustituyendo en la ecuación de cambio de temperatura, mc por delta T, 200 gramos por 1 por 100 menos 0, temperatura final menos inicial, que es multiplicar 200 por 1 por 100. Así que me da 20.000 calorías el total para la etapa número 1. Para la etapa de cambio de fase es M por L, es decir, 200 por 540, y el resultado son 108.000 calorías en la etapa 2. Por lo tanto, la suma de las dos etapas, que es el calor total necesario para llevar agua de 0 grados a vapor a 100 grados Celsius, sería 20.000 calorías, y 108.000 calorías me dan 128.000 calorías. En este momento hay que decir que si nosotros hiciéramos el proceso invertido, es decir, llevar vapor de 100 grados Celsius a agua a 0 grados Celsius, nos quedaría exactamente la misma, utilizaríamos la misma cantidad de calor. Nada más que en este caso, en el caso del problema que resolvimos, fue de 128.000 calorías que se absorbieron, ¿sí? Que se tuvieron que meter al sistema, en este caso al agua, para que se convirtiera, hiciera todo este proceso. En el caso del proceso contrario, tendríamos que extraerle ese calor a ese vapor para llevarlo a agua. Eso nosotros lo podemos interpretar con nuestros cambios de signo, que me hubiera quedado negativo, pero es solamente convención y nosotros lo debemos interpretar como liberación o que le estamos extrayendo calor. Bien, en este caso es que absorba calor. En el problema 3, se tiene un calorímetro de aluminio de 50 gramos de masa con 150 gramos de agua a 65 grados Celsius. Por lo tanto, el calorímetro de aluminio y el agua están a la misma temperatura inicial de 65 grados Celsius. Le vamos a agregar 20 gramos de trocitos de hielo a menos 5 grados Celsius. ¿Cuál será su temperatura de equilibrio? Los datos para el aluminio: 50 gramos, temperatura inicial 65, temperatura de equilibrio desconocida, y el calor específico 0.22. Es obvio que va a ocurrir un cambio de temperatura en el aluminio, el hielo está a menos 5, por pequeño o grande que sea la temperatura va a haber cambio, así que va a ser 0.20, necesitamos el calor específico. Para el agua, su masa son 150, su temperatura inicial también, igual que el aluminio, están en equilibrio térmico por el momento, 65 grados Celsius, la temperatura de equilibrio que va a ser la misma del aluminio, de todo el sistema va a ser
desconocida. También va a sufrir un cambio de temperatura, por lo tanto requerimos el calor específico del agua, que es 1 caloría por grado Celsius. El hielo, su masa son 20 gramos, la temperatura inicial es de -5 grados Celsius. La temperatura de equilibrio que va a lograr todo el sistema junto también será la del hielo también, y va a sufrir un cambio de temperatura evidentemente. Así que requerimos el calor específico del hielo, que es 0.5 calorías por gramo por grado Celsius. Sabemos que la temperatura de equilibrio tiene que estar dentro del rango entre -5 grados Celsius y 65 grados Celsius. Cualquier otro valor para la temperatura de equilibrio es un absurdo. Sabemos también que el calor perdido por una parte del sistema es el ganado por el otro. También sabemos que el aluminio y el agua juntos dado que la temperatura de equilibrio va a ser menor que 65, se van a enfriar, ellos van a perder calor, por lo tanto les podemos asignar para matemáticamente trabajar con esta ecuación con signo menos, y va a estar de este lado de la ecuación. En tanto que el hielo, cuya temperatura inicial está por debajo de la temperatura de equilibrio, va a ganar temperatura, entonces va a ganar calor, entonces su calor va a ser positivo. Así que del lado izquierdo ponemos el aluminio más el agua, y del lado derecho el hielo. ¿Qué va a suceder? Va a suceder para el agua. El aluminio no es imposible, la temperatura es muy pequeña para que sufra un cambio de estado, por lo tanto solamente tendrá un cambio de temperatura. Pero para el agua, ¿qué ocurrirá? Cambio de temperatura sí es evidente, pero únicamente, quién sabe, cambio de temperatura más cambio de fase. El cambio de temperatura no se salva el agua, pero el cambio de fase habrá. Para el hielo, ¿habrá cambio de temperatura? Sí, evidentemente hay cambio de temperatura, pero solamente cambio de temperatura o cambio de temperatura más cambio de fase. O cambio de temperatura más cambio de fase y luego a ese agua que resulta del cambio de fase va a ser cambio de temperatura. ¿Qué ocurrirá? Los 3 escenarios posibles son que todo el agua en el calorímetro se congele y el hielo resultante y con él todo el sistema alcance en una temperatura bajo cero, ¿sí? Que va a ser entonces de entre 0 a -5, podría ser eso. O parte del agua del calorímetro se congela, no toda, sino parte nada más, en cuyo caso la temperatura de equilibrio ya no será una incógnita, sino que sería 0 grados Celsius, y lo que habría que calcular es la cantidad de masa de agua que se convierte en hielo. O la temperatura de equilibrio sea mayor que 0, en cuyo caso el hielo se derrite, se convierte pues primero aumenta su temperatura, se calienta hasta 0 grados, después cambia de estado a agua y luego esa agua se caliente a una temperatura que va a estar por debajo de los 65, claramente está. ¿Qué pasará con todo eso? Sabemos que todo esto depende de las masas y las temperaturas involucradas. Podrían ocurrir, si cambiáramos los datos del problema, podría ocurrir cualquiera de los 3 escenarios. No tenemos que ser magos, pero tampoco tenemos que, para saber qué va a ocurrir, ni tampoco tenemos que hacer todos para ver en cuáles me puede dar una cosa extraña. No, podemos nosotros practicar y la experiencia nos va a decir, o podemos analizar los datos y ver que la cantidad de hielo que hay es muy pequeña comparada con la cantidad de agua. Sabemos que la temperatura de fusión es que el calor específico del agua, del hielo, es pequeño comparado con el calor específico del agua, ¿sí? Que es 1, bueno, es la mitad. Así que es difícil que ocurran los 2 primeros escenarios, ¿sí? Ahora bien, solo un escenario es el verdadero. Matemáticamente los escenarios falsos llevarían a un absurdo. Por ejemplo, masas negativas o temperaturas de equilibrio fuera del intervalo, ¿sí? No se puede aceptar un resultado de esos tipos. Por lo tanto, nosotros podríamos hacer
todos estos casos y demostrar que el escenario 1 y el escenario 2 nos llevan a cada uno a uno de estos absurdos. Así que el escenario adecuado por la cantidad de materiales involucrados y las temperaturas también son 65, es muy alta, y la otra es menos 5, no es demasiado baja. Así que lo que va a ocurrir es el escenario número 3. Tenemos los datos que ya dijimos, así que vamos a ocupar también el calor latente de fusión del hielo, que son 0.5, y empezamos a escribir nuestras ecuaciones. Sabemos que para el aluminio, el agua y el hielo, sabemos que para el aluminio hay un cambio de temperatura, para el agua también hay un cambio de temperatura, y para el hielo hay 3 cambios de temperatura. Primero, a elevar la temperatura del hielo de menos 5 a 0, y luego un cambio de estado para cambiar el hielo en agua, y ya que tenemos agua, esa agua convertirla en subirle su temperatura hasta la temperatura de equilibrio, desde 0 hasta temperatura de equilibrio. Así que, bueno, dijimos que el aluminio y el agua se van a enfriar, por lo tanto les ponemos el signo menos y los datos. 50 por calor específico del aluminio, que es 0.22, por la temperatura de equilibrio, menos 65, que es la temperatura inicial. Menos 150 por 1 por la temperatura de equilibrio, menos 65. Y aquí arriba están las ecuaciones de los del tercer escenario, que es el que nosotros tenemos. Y del lado derecho, el cambio del hielo de menos 5 a 0 grados. 20 gramos por 0.5 por 0 menos 5. Luego, el cambio de estado en la masa por el calor latente de fusión, que es 80, más el otro cambio de estado, pero ahora obsérvese cómo esta masa ya es agua, así que voy a usar 20 gramos de agua por calor específico de agua, que es 1, no 5, acá era hielo y aquí ya es agua, temperatura de equilibrio menos 0. Ahora, para resolver este tipo de problemas donde la temperatura aparece en varios términos, tenemos que hacer las operaciones de los paréntesis. Pero primero hagamos las más fáciles, que son 50 por 0.22, 150 por 1, 20 por 0.5, 20 por 80 y 20 por 1. Haciendo estos me queda 11, en este caso me queda 150, simple y sencillamente. ¿Sí? En el otro me queda 10 por 0 más 0.5, en el otro me queda 1600 más 20 por temperatura de equilibrio menos 0. Ahora sí, ya que hemos hecho todas esas operaciones, vamos a desaparecer los paréntesis, trabajar con los paréntesis. Sabemos, para esto tenemos que multiplicar el menos 11 por cada uno de los términos del binomio, o sea, por TE y por 65. Lo mismo el 150 y lo mismo el 20. Así que me va a quedar menos 11 por TE, es menos 11 TE, menos 11 por menos 65 más 715, menos por menos da más. Menos 150 TE más 9750, que es la multiplicación de 150 por 65, igual a 50, 10 por 5, más no le hemos hecho nada, 1600, más 20 por TE, menos 0, claro. Y una vez que tenemos este tipo de ecuaciones, ya sabemos nosotros que vamos a escribir los que no tienen la incógnita de un lado y los que tienen la incógnita del otro. No tiene incógnita 715, está del lado izquierdo, ahí lo dejamos con su signo. En tanto, lo mismo con el 1750, pero el 50 y el 1600 están del lado contrario, por lo tanto hay que sumar menos 50 y menos 1600 para que desaparezcan del lado derecho. Lo mismo hacemos con la temperatura y dejamos el 20 temperaturas de equilibrio y menos 11 de temperatura de equilibrio y menos 150 de temperatura de equilibrio lo escribimos del lado derecho sumándolos respectivamente positivos del lado de los dos lados y me aparece nada más en el lado derecho más 11 más 150. Ahora sí,
Como tenemos términos semejantes, podemos realizar toda esta suma del lado izquierdo, que me da 8.815, y podemos usar la fórmula del lado derecho, que me da 181 temperatura de equilibrio. Ya simple y sencillamente dividimos todo entre 181 y me aparecerá que la temperatura de equilibrio es 8.815 sobre 181, cuyos resultados son 48.7 grados Celsius. Es la temperatura de equilibrio para realizar todo este proceso y está adecuado, y además fue una temperatura más cercana al 65 que al 5, por lo tanto sí es congruente, y el escenario es el escenario adecuado. Cualquiera de los otros dos escenarios me hubiera llevado a una contradicción, a un absurdo, y los tendría que haber eliminado. Lo mismo hubiera sucedido si en este escenario me hubiera quedado de esa manera. Tendría que haber cambiado yo mi escenario por alguno de los otros dos y resolverlo nuevamente.